Bienvenidos a Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Con ustedes, Claudio Garrido Moya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Con el Chico al Aire desde la periferia con amor, el podcast de elaguja.cl que te acompaña en tu trayecto o en lo que estés haciendo, en tu casa, en el trabajo, donde sea, ¿ya? Soy Claudio Garrido Moya, periodista, escritor, profe, cuentero, chamullento, que te acompaño también, ¿cierto? Desde hace 36 semanas en las redes de elaguja.cl para poder hablar de las distintas cosas que nos competen, ¿ya? En primer lugar, ¿cierto? Presentarles el menú de esta semana. Vamos a hablar de la Teletón, evidentemente. La Teletón está en desarrollo, está ya en los canales de televisión chilena. Es un evento solidario, televisivo, show, como usted quiera llamarlo, pero que no deja indiferente a nadie. Ha tenido sus momentos de gloria, luces y sombras, claramente, pero nos surge la pregunta de si es pertinente la Teletón a estas alturas. Y por supuesto que presentamos un punto de vista bien fundamentado. O sea, hay veces que la Teletón genera opiniones impopulares, pero también, cierto, las opiniones impopulares se contrastan con los resultados y la realidad que vive este instituto, y que, bueno, vale la pena revisar porque es un formato televisivo que ya está próximo a cumplir 50 años y que, si bien ha ido evolucionando con el tiempo, hay algunas cositas que a lo mejor vale la pena echarle una miradita para pensarlo. ¿Qué va a pasar con esta obra y este programa televisivo, cierto, de aquí en más? Una reflexión en el primer bloque y un segundo bloque como extra con factos sobre la Teletón, ¿cierto? Repasando su historia y viendo los elementos más interesantes que nos ha dejado ya por lo menos 46 años de historia con 35 emisiones, que está en estos momentos en desarrollo desde el Teatro Teletón y que este sábado termina en la Quinta Vergara, en la quinta región. Así que vamos a teletonizar un poquitito el asunto para que usted vea las luces y sombras de esta cruzada solidaria de 27 horas de amor. Y en el tercer bloque, porque sí, hicimos tercer bloque en este capítulo sin entrevista, pero por lo menos me esforcé por hacer 3 bloques, tenemos... es un bloque un poquito dividido. Primero vamos a partir hablando, ¿cierto?, de los mañosos para comer, una historia triste, ¿cierto?, que me pasó el año pasado, ¿cierto?, pero que sigo reivindicando mi derecho a ser una persona selectiva con mis comidas, ¿cierto? Yo sé que es un tema de privilegio y weá, ¿cachai? Pero yo creo que si hay una cosa que tengo derecho a elegir es qué es lo que quiero comer, ¿ya? Tomando en consideración que puede ser la cuestión más insana de la vida, totalmente no recomendable, ¿ya? No estoy acá haciendo una apología, ¿cierto?, a hacer verga su salud, pero no sé, yo creo que la gente tiene que morirse algo. o por lo menos uno tiene que saber elegir cómo uno quiere pasar al otro mundo, pero en mi caso yo creo que va a ser la comida, siempre lo he dicho, man. Y me arrogo la necesidad y la potestad de poder elegir qué es lo que quiero comer. Y de ahí también saltamos al tema de las galletas, pues con el tema del catador de galletas, que ya por lo menos llevo como 20 videos subidos del catador de galletas, que ya me ha dado bastante experiencia y hartos comentarios, ¿cierto?, de chicos que ven, gente que ve de todas las edades, ¿cierto?, los videos de elaguja.cl, tanto en Instagram como en TikTok, donde les hago la invitación a que me sigan, ya, sigan los videos, coméntenlos, pues cabros, no sean fome, ya, comenten los videos, para que también tienen propuestas y cuestiones, pues, que todo puede ser bastante interesante para los contenidos de elaguja.cl. Eso por lo menos con los contenidos del podcast. Ahora la invitación porque la próxima semana en la Plaza de Maipú, el viernes 15 y el sábado 16, vamos a tener la Feria del Libro de Maipú, un evento organizado por la ilustre Municipalidad de Maipú a través de su red de bibliotecas y con el patrocinio de la Cámara Chilena de la Construcción y del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué mono pintamos nosotros? Somos los escritores maipucinos también los que vamos a estar como siempre en nuestro stand para que vayan a conocer nuestros libros. Ahí voy a estar con Transantiago, con Andén y con Cambio de Folio, libros muy bonitos que usted debería conocer, incluso comprar y leer, ya, y comentar, porque son libros hechos con mucho cariño, pero no solamente mis libros, sino que los de mis compañeros, la Macamoya, el Mito, el Juan Fernández, el Miguel Vargas, que mañana sábado va a tener su lanzamiento también al mediodía en la biblioteca municipal.
entre otros que también hemos entrevistado en Con el Chico al Aire. Así que la entrada es gratuita, vaya al hoyo de la Plaza Maipú, ¿cierto? Ahí va a estar la carpita para que vaya a esta feria muy simpática que va a tener incluso remates de libros, presentaciones varias, lanzamientos y un montón de actividades asociadas, ¿cierto?, al mundo lector. Si bien esto coincide con las FILS en fechas, pero acá es gratuito, tenemos hartas cosas y hartas ofertas. Son ferias muy buenas las que se hacen acá en Maipú, así que vengan a conocernos a la Plaza de Maipú el sábado y el viernes y sábado, 15 y 16 de noviembre, entre las 11 y las 19. Ya nos vemos. Y ahora sí, le damos inicio a este Con el Chico al Aire número 36 del 8 de noviembre de 2024, desde la periferia y con mucho calor, con amor. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Partimos Con el Chico al Aire 36 desde la comuna de Maipú, en las horas previas a lo que es el evento anual llamado Teletón. Pensamos que ya estamos en la 35ª edición de este evento, en 46 años, ¿cierto? Si no me equivoco, sí, saqué bien la cuenta. Y me ponía a pensar de que la Teletón prácticamente es una de las tantas representaciones que nosotros podemos analizar de cómo cambia la sociedad en el país. De ser una campaña unificadora, casi incuestionable, casi sagrada de un país, también ha vivido transformaciones en términos de la percepción ciudadana. Y claro, esto también de la mano de mayores exigencias que hace la sociedad, también la toma de conciencia de muchas situaciones que tienen relación con las personas en situación de discapacidad motriz, pero también ciertas teorías conspirativas, ¿cierto? Y un montón de otros datos y también fakes que han aparecido al respecto. Y bueno, también la opinión de la gente de cómo se tiene que tratar el tema de la discapacidad en la sociedad y el asunto de las donaciones, ¿cierto? Y principalmente la realización de un programa televisivo que haga referencia a este tipo de temas, o sea, ocupar, ¿cierto?, las historias de personas con discapacidad para una supuesta sensibilización que en este caso, ¿cierto?, muchas veces es tomada como espectacularización de este tipo de dramas, porque finalmente, ¿cierto?, en una sociedad como la chilena todavía ser discapacitado representa un drama, dadas las condiciones de vida que se les otorgan. O sea, aquí vale la pena, ¿cierto?, tangencialmente, para hablar de la Teletón como espectáculo, también ver se critica la Teletón, pero veámonos cómo estamos como sociedad. ¿Cuánto has avanzado? Yo creo que bastante, pero hay mucha tarea para la casa. La Teletón, cierto, partió en el 78. Yo por lo menos no tenía ni siquiera planes de vida. La vine a cachar recién como en los 90 y de un tiempo a esta parte la verdad es que le sigo dando cierta bola, pero también creo que también he tenido mi rollo personal con el tema de la Teletón. Antes, cuando era más chico, era más joven, ¿cierto? Era un entusiasta promotor de la campaña, ¿cierto? Y colaboraba con la Teletón siempre, juntaba los stickers, sí, eso sí, los stickers del Banco de Chile. Y claramente, ¿cierto?, la vida me cruzó con personas que han sido pacientes de la Teletón y la han vivido en primera persona. Y bueno, la opinión que tengo es que he tenido testimonios yo creo que de todo tipo. Ya la mayoría de los testimonios, eso sí, hablan bien de la obra solidaria, de por lo menos la misión que tiene la Fundación Teletón, que es una misión que es necesaria para el país, no lo podemos negar. Que si tiene que esta cuestión estar vinculada con el Estado, amigo, o sea, sinceramente, con el tamaño de Estado que tenemos, yo no le pasaría a la Teletón de Estado. Yo siento que, y acá me importa un pico si me hacen, ¿cómo se llama? Me toman la radiografía y me quitan la chapa de pensamiento de izquierda, me da lo mismo, ¿cachai? No, creo que entender cómo funciona el Estado chileno te ayuda a entender también por qué la Teletón no debería pasar al Estado y debería seguir, ¿cierto?, en manos privadas.
primero, por un Estado, ¿cierto?, que nos puede hacerse cargo de las necesidades de la salud de todos los chilenos por su tamaño, por la destrucción que ha tenido, ¿cierto?, sistemática el Estado desde hace unos 40 años hasta la fecha. Pero también porque se ha demostrado de que la Fundación Teletón son los expertos en el tema en el país. Porque, o sea, tenemos que reconocer cuando una organización privada, ¿cierto?, logra hacer la pega bien. Ya no podemos negar, bueno, siempre en todo orden de cosas, eso sí, ¿cierto? Hay gente que está conforme con el servicio que se presta y gente que definitivamente no está conforme con el servicio que se presta. Pero creo yo que la mayor parte de la gente que se ha involucrado con Teletón ha tenido una buena experiencia. No sé, o sea, tener como esa seguridad en este país de que si tienes un hijo, sobrino, cierto, familiar, niño que sufre una discapacidad motriz, que por lo menos hay una posibilidad de atención que no implica gastar un dineral, que tú sabes que te vas a atender en centros especializados, con gente experta, con gente preparada y que está dedicada al asunto y con una intención integral, o sea... basta ver, ¿cierto?, cómo funcionan los centros Teletón, que no es solamente ir al médico, ¿cierto? Hay muchos temas que tienen que ver con la atención psicológica, con la educación misma de los chiquillos, con, no sé, pues, distintos tratamientos anexos y también para docentes que también se hacen a paralelo, ¿cierto?, a lo que es la terapia ocupacional, ¿cierto?, la parte kinesiológica y también la parte médica propiamente tal, la cirugía y todas estas cosas. O sea, es un equipo interdisciplinario, ¿cachai? Entonces, si tú lo pensás de esa manera, yo como que bajaría un poquito a los termos, ¿cachai? Que dicen, ya, puta, es que la Teletón es como las pelotas. No, porque la misión que hace la Teletón es la raja, ¿cachai? No podemos decir lo contrario. No tenemos, por ejemplo, un parangón comparativo, ¿cierto?, con otros países del mundo, donde de cierta forma la sociedad civil, a través de sus organizaciones, logra dar respuesta a una necesidad social que tiene que ver con la atención, ¿cierto?, y también inserción de las personas en situación de discapacidad motriz. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema, cierto, que se viene suscitando de un tiempo a esta parte y que tiene que ver con el concepto de la Teletón? Porque hay un tema moral también que está entre medio y que tiene que ver con el tema del programa televisivo. Y también el programa televisivo ha tenido sus cambios. O sea, si nosotros vamos a YouTube y vemos videos que hay de la Teletón, por ejemplo, de los 80, de los 90, de los 2000 incluso, ¿cierto? También ahí podemos ver claramente la radiografía de cómo el consumo de cultura de masas también ha cambiado, ¿cachai? Estamos hablando de unos años 80 donde estaba la vedetón, ¿cierto? Donde de cierta forma había predominancia de los animadores masculinos, ¿cierto? La sexualización en la pantalla en fines de los 90 y los 2000, 2010 incluso, ¿cachai? Donde más de una teta se vio en el trasnoche. Y un montón de otras cosas que finalmente, de cierta forma, no sé si tienen mucha relación con la sensibilización con el tema de la discapacidad, pero también yo creo que el punto clave aquí que se criticaba era el asunto de demostrar, ponte tú, la crudeza de esto. Pero entonces ahí me cae la pregunta. ¿Cómo lo hacemos entonces si la gente, por ejemplo, no está familiarizada con este tipo de cosas? Es muy distinto vivir una vida en la cual jamás te hayas involucrado con alguien en situación de discapacidad que hacerlo, ¿cachai? Tratar de entender su dimensión del mundo, cómo se tiene que mover, cómo se tiene que suplir sus necesidades, que para ti como persona que no tiene discapacidad lo puedes hacer de la manera más sencilla posible. Ellos buscan su forma de hacer las cosas también, pero eso no nace de forma espontánea. De repente requiere apoyo, requiere también, como te digo, las terapias y también una fortaleza psicológica que yo creo que las personas que no tenemos estas condiciones difícilmente podríamos dimensionar en una sociedad, ¿cierto? Como les digo, que también ha ido cambiando. O sea, no se hablaba siquiera de discapacidad hasta el año 78, cuando de repente don Francisco, que ese es un tema aparte que quiero tratar, planteó el tema de la Teletón, ¿cierto? Como una de las necesidades que tiene el país. O sea, estamos hablando de que en ese tiempo no habían estacionamientos para discapacitados, no habían veredas bajas, ¿cierto? No se hablaba siquiera de inclusión. Imagínate que hoy día, por ejemplo, Red de Movilidad de Santiago publicaba una gráfica en la cual indicaba que el 98% de los buses del transporte público de Santiago del sistema Red son accesibles, ¿ya? Piensa tú que en el 2005 no teníamos eso.
En el 21 de octubre del 2005 no teníamos eso, no había ninguna forma de poder subir una persona en silla de ruedas en una micro sin tener que depender de alguien, ¿cachai? Y esa cuestión igual es brígida porque implica cómo tú te puedes mover. Varias veces hemos hablado en este podcast, que es como mi frase típica, varias veces hemos hablado en este podcast de que el tema de la movilidad es de cierta forma una cosa fundamental en la vida cívica, en la vida social, ¿cachai? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, el transporte público, y esto todavía está ocurriendo en regiones, o sea, recién Red está llegando a regiones de a poquito, ya, y ahí yo creo que lo viven con más rudeza, la gente no se puede mover si no la llevan en un taxi, en un Uber, ¿cachai? O si no tienen algún familiar con vehículo para poder llevar a las personas que están, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿cachai? Entonces, ¿de qué forma? ¿De qué otra forma? Yo creo que puede ser a través de la educación, claramente, ¿cierto? La educación escolar tiene mucho que decir al respecto, pero ¿de qué forma también hacemos llegar a la gente el mensaje de que, oye, esta situación existe, es más común de lo que se piensa, ¿cierto? Hay una gran cantidad de población chilena que vive un grado de discapacidad y buena parte de esas personas tienen discapacidad motriz, ¿cachai? Para poder entender de que esto es más allá de hablar de los niñitos lisiados, ¿cachai? Estamos hablando de cómo esta gente hace su vida, su día a día, ¿cachai? Todo el tiempo que va a vivir y entendiendo que hay discapacidades que vienen de nacimiento como discapacidades que pueden venir repentinamente, ¿cierto? A causa de un accidente, como le pasó a Daniela García, ¿cachai? Entonces, claro, la crítica habla de la espectacularización y de cierta forma personas que han estado en la Teletón también de cierta forma les hace ruido esto, ¿cachai? Les hace ruido de que ellos sean objetos de utilización para el programa televisivo. Pero me queda esa duda, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, podemos hablar con normalidad, pero insisto, o sea, la experiencia de repente no queda tan... de repente no se transmite mucho desde la teoría, ¿cachai? Desde los libros, como digo siempre, sino que también desde la vivencia, la experiencia, ¿cierto? Experienciar el hecho de que las personas discapacitadas existen y que están dentro de nuestra sociedad y que también necesitan hacer las mismas cosas que nosotros. El punto es que poco a poco ahora se están viendo más porque pueden salir a la calle, literalmente, ¿cachai? A poder hacer sus cosas, pese a que todavía existe una buena cantidad de instituciones, espacios públicos que no son aptos. O sea, piensa tú que hay parques, por ejemplo, que ya, ponte tú un bandejón de una avenida, ¿cachai? Que es un parque entre medio, arbolito, todo, ya paseo. Y no tienen la bajada, pues no tienen la bajada para poder cruzar la calle, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen? No tienen forma, ¿cachai? O no tienen una forma cómoda y segura para poder hacerla. Eso es lo que voy, ¿cachai? Que usted puede llegar y cruzar, pero ellos no lo pueden hacer así de una forma, de buena primera, ¿cachai? El tema de los servicios públicos, de y también servicio privado, cuántas sucursales, tiendas, ¿cierto? Tienen adecuaciones físicas para que las personas en silla de ruedas, por ejemplo, puedan hacer sus compras, sus trámites, ¿cierto? Entre otras cosas, aparte de tener la atención preferencial en la fila y todo, pero tampoco es cueca que la persona en silla de ruedas tenga que levantar las manos, ¿cierto? Y colocar sobre su cabeza los papeles que tiene que firmar o la plata que tiene que pasar, ¿cierto? En una caja, qué sé yo, ¿cachai? Bueno, todas esas cosas, ya en 45 años se ha avanzado de forma lenta. Esta cuestión no es un cambio paradigmático que se dé de la noche a la mañana. Entonces ahí es lo que yo siento que la Teletón televisiva ya sí ha logrado generar una sensibilidad. Tal vez hay que darle una vuelta al sentido que se le da, pero también yo creo que ha hecho un importante trabajo comunicacional, ¿cierto? De poder darle a conocer a la gente de todas las generaciones de que primero existe una realidad y una necesidad como país, y segundo, alguien tiene que hacerse cargo. Y tercero, como sociedad también aprender que aquí es la parte del tratamiento físico y el tratamiento psicológico es una parte, pero segundo está la parte de la inclusión, de cómo nosotros nos vamos de cierta manera haciendo el espacio para que ellos también puedan coexistir con nosotros en las condiciones más igualitarias posibles, ¿cachai? Igualitarias también considerando las diferencias que tenemos con ellos, las diferencias físicas o cognitivas, ¿cachai? Pero eso sigue siendo una discusión de largo plazo. O sea, por lo menos desde la educación se sigue dando. Hoy día por lo menos también lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema de salud mental, con el tema de las neurodivergencias, ¿cachai? De que de cierta manera todavía existen muchos sistemas
sistemas, elementos, cosas de existencia de la vida, ¿cachai? Que donde no están las condiciones todavía para que la gente con alguna discapacidad puedan desenvolverse de forma satisfactoria, ¿cachai? De que le represente realmente un cambio en la calidad de vida que tienen, ¿cierto? En una sociedad que se construyó para gente sin silla de ruedas. Entonces, ahí por lo menos, ¿cierto? Es un tema importante. Pero también el otro tema, ¿cierto? Que genera controversia es el asunto de la plata, ¿cachai? O sea, varias personas, yo creo que soy una de las personas que aprendió a cómo leer grandes cifras, bien digo, ¿cierto? Con la Teletón. Yo cuando empecé a tener uso de razón, ¿cierto? La Teletón ya estaba con metas por sobre los 2.000 millones de pesos, ¿cachai? Entonces, aprender esos números largos que son irreproducibles, o sea, cuántos chascarros ha habido de animadores e incluso invitaban a la Teletón que al momento de dar la cifra, y mismo Don Francisco, cuántas veces se equivocaban en dar la cifra, porque son cifras muy grandes, ¿cachai? Y que si lo llevaba al tema de la plata, es mucha plata, es mucha plata. Aquí hay dos patas. La primera pata es la pata tributaria, ¿cachai? La pata tributaria que genera suspicacia, ¿cachai? Naturalmente, o sea, en Chile hay una legislación que permite a las empresas recortar impuestos, ¿cierto? Por hacer donaciones, ¿cachai? Si tú lo pensáis de esa manera, recortar impuestos para hacer donaciones, ¿cachai? A fundaciones de beneficencia que existen, porque no podemos negar que existen la fundación y no podemos negar que existan, ¿cachai? No, tampoco se puede prohibir el hecho de que la gente de la sociedad civil haga sus fundaciones y sus cosas y ayude a gente efectivamente. O sea, no estamos hablando de las fundaciones tipo caso que tienen que ver con el Revolución Democrática, ¿cachai? No ese tipo de fundaciones, sino que fundaciones que realmente hacen trabajo filantrópico o también, ¿cierto?, de ayuda a algún sector de la sociedad que tiene una necesidad. No sé, a mí no me da esa mala espina, ¿cierto?, de que la plata que invierten las empresas donándola a la Teletón, ¿cierto?, se ocupe mal. No me da esa sensación. Y que recorten los impuestos de ahí no es un recorte de impuestos propiamente tal. O sea, finalmente, si nosotros estamos diciendo de que la Teletón se la tiene que hacer cargo el Estado, ya, entonces esas empresas deberían pasarle esa plata al Estado y el Estado pasarle la plata a la Teletón. Entonces, como un blanqueamiento. Es un blanqueamiento desde los dos lados, pues, ¿cachai? Es como la misma weá nomás, ¿cachai? Entonces, no, yo prefiero que se lo pasen directamente a la Teletón, ¿cachai? Y que de cierta forma, a lo mejor, esos 100, 200 millones que pudieron ir en impuestos, y que de cierta forma, las dudas con esa plata son razonables, ¿cachai? Y en un sistema de salud que no da abasto, prefiero que vayan directamente a la Teletón. Y así de simple, ¿cachai? O sea, la gente dona y la gente tiene... O sea, partamos por la base que la gente necesita una base en qué creer. Sobre todo en una sociedad de hoy día que está bastante fragmentada, está bastante peleada, no sé. Le hemos hablado vastamente, ¿cierto? Entonces faltan figuras sólidas en las cuales creer. Y en ese sentido, ¿cierto? Por mucho tiempo, no sé si ahora, pero sí, por mucho tiempo la Teletón fue una figura que unió a los chilenos, ¿cierto?, en torno a algo, ¿cachai? Yo creo que fue lo último antes de Felipe Camiroaga, ¿cachai? Estuvo la Teletón en su momento, después fue Felipe Camiroaga, y yo creo que la siguiente figura que unió a Chile fue Figu, ¿cachai? Que esa es la que está vigente hasta ahora. Pero si nosotros lo pensamos, son plata que las empresas ganan y que de cierta forma se hacen publicidad. Responde a un modelo de negocio muy propio de su época. La Teletón surgió en el 78, donde hay que recordar de que la publicidad empezaba a tener su auge porque los canales de televisión tenían que financiarse con publicidad, ¿cachai? Acuérdense que la dictadura hizo que los canales de televisión no pudieran financiarse con dinero del Estado. Entonces la publicidad, ¿cierto? Todo este tema del gancho comercial, como dice la canción de Los Prisioneros, se volvía un gancho importante para que las empresas se motivaran a hacer algo. Aquí vuelvo al enunciado que hacía hace un rato. Alguien tiene que hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer, cachai? Hay que tener cierta motivación para hacerlo. Ahí a lo mejor podemos jugar un poco y cuestionar el sentido de la solidaridad, cachai, porque aquí nadie se mueve por nada. Usted tampoco lo hace. No creo que usted sea filantrópico y done cosas a cada rato, ¿cierto? Como un motivo de vida, ¿cachai? Todos tenemos necesidad y creo que la situación está difícil para todo el mundo. Pero si no somos nosotros, ¿quién lo hace?
la empresa a lo mejor tiene que hacerlo, tiene que ponerse a la empresa privada también, ¿cachai? A lo mejor no a través del Estado. Yo insisto que no es recomendable hoy por hoy, cómo está el Estado chileno, que el Estado se haga cargo de la Teletón. A lo mejor el Estado tiene que promover otro tipo de políticas públicas que apalanquen, ¿cierto?, la Teletón, y que de hecho también el presidente Boric, por ejemplo, estuvo en el anuncio del centro de Ñuble, ¿cachai?, de la Teletón de allá de Chillán. Entonces, el Estado chileno sí se ha puesto con plata, se ha puesto con políticas públicas y cuestiones, pero hay que seguir progresando. Pero la cuestión del tratamiento, dejémosela a la Teletón. La Teletón lo ha hecho bien, ¿cachai? Pues se puede confiar en el trabajo de casi mil personas que están trabajando en la fundación, ¿cierto? Y la cantidad de niños que han sido atendidos, ¿cachai? Y gente que, oye, si esto que pasa, que de repente tenía un accidente y te ocurre desgraciadamente, ¿cierto?, una situación de discapacidad repentina, ¿cachai? Lo primero que piensa la gente en la Teletón. Y yo creo que ahí el pollo en el ojo cae, ¿cachai? Cae en el ojo, como le pasó a Jorge González, ¿cachai? O sea, yo por lo menos digo que para mí no sé si fanático, pero sí el artista que más me gusta, ¿cierto?, musical es Jorge González, ya lo he dicho abiertamente. Pero también reconozco que el pollo en el ojo le cayó, ¿cachai? O sea, claro, él criticó el tema de cómo las empresas, ¿cierto?, se hacen publicidad y toda esta cuestión que, insisto, que es el modelo de negocio. Ya es un modelo de negocio replicado, ¿cierto?, a una campaña solidaria. Pero también ha sido funcional, po. Ha sido funcional, o sea, a ver, a lo que voy yo es que no es necesario en este caso demonizar completamente el accionar de la empresa privada. No todas las empresas privadas, ¿cierto?, son corruptas, ¿cachai? Sí, evidentemente, ¿cierto?, hay un gran empresariado chileno que lamentablemente en muchos casos no ha dado el abasto, y el modelo económico chileno también, ¿cierto?, tiende a la monopolización, ¿cierto? Porque piensa en la Teletón del 78, mira, te voy a dar los auspiciadores de la Teletón del 78 y te vas a dar cuenta que el tipo de empresa que estaba en ese tiempo, ¿cierto?, es muy distinto al que hay ahora. Los auspiciadores de la Teletón 78 fueron los siguientes, mire, tome nota. Sony, Cantoya y compañía, o sea, una distribuidora de artículos electrónicos. La Pilsen El Cristal de la CCU, Laboratorio Chile, Productos Maggi, embotelladora Andina, que tenía las mismas bebidas que tenía ahora, la Kem, la Vils, la PAP, ¿cierto? Banco de Chile, que ha estado desde el primer año, Mantequilla Dos Álamos, los supermercados Unicop, que ahora son los Unimark, los fideos Luchetti, Chevrolet General Motors, Johnson Clothes, Productos Juque, y ahí guiño al catador de galletas, Leche Soprole, Vino Santa Carolina, Té Samurai, que son de la misma familia que hoy día son del Té Supremo, Crema Dental Signal, Fanalosa, po weón, Fanalosa, Elen Curtis, que es, yo me imagino que debe ser jabón esa weón, ¿cachai? No sé. Aceite Chef y Fensa. Estamos hablando de un Chile que todavía estaba en sus últimos vestigios de industrialización, después del saqueo, ¿cierto?, del régimen militar, ¿cachai? Entonces, claro, el régimen, ¿cierto?, impuso este modelo económico en el cual las empresas tienden a ser, ¿cierto?, absorbidas por una empresa más grande. Hoy día tenemos muy poca competencia en muchas cosas, o sea, yo podría hablar de esta paradoja, ¿cachai?, de la libertad económica, ¿cierto?, pero al final todo tiende a la concentración. O sea, veamos el caso de ABC, ¿cachai?, que ABC, literalmente ABC es el menjunje como de 4 tiendas, ¿cachai?, de ABC, de Dean, de Dillon, de, ¿qué otra más?, de la Polar, ¿cachai?, son 4 de las tiendas pequeñas que, por ejemplo, en el tiempo de la Teletón 80, 90 existían, y ahora están todas aglutinadas, ¿cierto?, en una pura marca, ¿cachai?, con un solo dueño, ¿cachai?, con una sola matriz, ¿cachai? Si tú revisas las marcas también de las empresas, también pasa con eso. Entonces, claro, si nosotros estamos viendo que las empresas son cada vez más millonarias, está bien que se pongan, pues también que pongan lucas, que también que pongan lucas, es cierto, y que de cierta manera también algo hagan con la plata que ganan, pero como te digo, a lo mejor quizá la publicidad es un tema que se debería revisar. O sea, esta cuestión de compra esta marca y va a ayudar a la Teletón, yo creo que ya nadie se compra esa weá, ¿cachai? Nadie se compra, pero sí los auspiciadores, yo creo que, no sé, es parte de la lógica televisiva también, ¿cachai? La publicidad siempre va a estar presente, te guste o no te guste, ¿cachai? Y creo que las marcas ocupan la estrategia de la Teletón para poder aumentar sus ventas
entre comillas, ¿cachai? Yo no sé, la verdad es que no me consta, ¿cachai? De que las empresas hoy por hoy, ¿cierto? Aumenten sus ventas con ser auspiciadores de la Teletón. Yo creo que hay gente que solamente, o empresas que sencillamente les gusta estar ahí nomás, ¿cachai? O sea, que están comprometidos con la causa y que hasta el día de hoy suelen estar. Por ejemplo, de estas marcas del 78 que les dije, este año, en el año 2024, al cabo de 46 años, ¿cuáles son las que siguen desde esa fecha? A ver, aquí tengo la lista. Ponte tú, el Banco de Chile, siempre ha sido la cuenta 24.500-03. Tenemos SU, ¿ya? Y serían esas. Y Cambiazo Hermanos y Soprole, ¿cierto? Esas serían las 4 empresas que han estado ininterrumpidamente los tantos años, porque las demás, claro, han ido oscilando, ¿cierto? Este año, de hecho, estrenó BTR, ¿cierto? Pero que se fusionó con Claro. Y sería, yo creo que no hay muchas más marcas. Ya, o sea, hay que agacharte con cuánto se rajan, sí, porque igual es parte del chismecito el hecho de empezar a ver qué pasa con las donaciones, ¿cachai? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cierto? Podríamos decir que sí, a lo mejor hay que darle una revisión al tema de la publicidad, pero yo siento que es un poco difícil desligar el tema de la publicidad porque es un evento televisivo, ¿cachai? La televisión depende de la publicidad y en ese caso, ¿cierto? El tema del blanqueamiento de la imagen, pucha, es un precio que quizás hay que pagar para que la Teletón funcione, pues, para que la Teletón funcione. O sea, igual estamos pensando de que nosotros también tenemos suponemos que tenemos una capacidad de masa crítica, aunque no sé, la ola electoral, weón, no me deja tan convencido de eso, ¿cachai? Menos con las cosas que han pasado últimamente en la política, pero tenemos la capacidad de elegir. Pues si hay una weá que nos da libre mercado, la libertad de elección, ¿cachai? Libertad de elección entre comillas, porque también depende de tu poder adquisitivo. Pero siento que no se da esa dinámica ya de pensar en los 80 y los 90 cuando tú decías, oye, usted compre la pasta Don Tine, porque si usted compra Don Tine estará ayudando a la Teletón, las pelotas. Esa weá jamás se ha pensado, ¿cachai? Jamás me he sentido mejor persona por comprar alguna marca que esté en la Teletón, por echar benzina en la Copec, qué sé yo, no, weón. Lo único que pienso, bueno, es cuándo me va a dar mi cupón de descuento nomás. Pero, eso, ¿cachai? Finalmente, bueno, tenemos hoy día, cierto, viernes 8 de noviembre, una 35ª Teletón, ya, en el cual volvemos, cierto, a la última parte donde quería llegar de esta reflexión, la figura de Don Francisco. Porque también es figura polémica, ¿cachai? También es una figura de poder, ¿cachai? O sea, Don Francisco, quizás el weón más temido, ¿cachai? De la televisión chilena y de la sociedad chilena. O sea, tú podés jugar a Piñera, podés jugar a Boric, podés jugar a Pinochet, weón, a quien queráis, pero Don Francisco, weón, es como cuidado, ¿cachai? Así como cuidado. Como esta cosa media padrinesca, ¿cierto? Que Don Corleone ahí le haya dicho Mike Patton en la Teletón del 2010. Algo tiene Don Francisco, pues, ¿cachai? Su apoliticismo, ¿cachai? Convenientemente tenido, a lo mejor le rinde fruta al weón, ¿cachai? Pero también hay que entender en cómo la figura de Don Francisco se convirtió en el puntal de la televisión chilena, pues, weón. Yo creo que Don Francisco es un comunicador extraordinario. Es un weón que tiene una expertise, ¿cachai? Para poder comunicar y transmitir y ser un líder de opinión que no tiene cualquiera. O sea, no cualquiera, weón, te convoca a un país en plena dictadura y al borde de una guerra, weón, a juntar plata, ¿cachai? Más allá de la plata que se haya ganado, que no, que en Miami, que todas las cosas, que, bueno, tuvo casi 60 años, weón, 70 años trabajando de su vida, weón, en televisión, ¿cachai? ¿Cómo no estar forrado en plata, ¿cachai? Pero piensa tú que el caballero ya, pese a ser octogenario, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene Don Francisco, weón? Esa es una buena pregunta, weón. Bueno, sabemos que desde un tiempo a esta parte, la Teletón, Don Francisco ya no está tan involucrado, porque ya está viejito, weón. Ya, mira, ¿cuántos años tiene el caballero? Tiene 83 años, weón. 83 años, o sea, ya no le podemos pedir a Don Francisco que esté con toda la pila, weón, en una Teletón, pese a que el caballero igual ahí está hasta la madrugada y animando y cuestiones, haciendo intervenciones, ¿cachai? O sea, tome en consideración que la última Teletón que vimos a Don Francisco con pelo negro fue en el 2018. O sea, de ahí, de la Teletón en pandemia en adelante, ya tenemos al abuelito, ¿cierto?, de pelo blanco que aparece ahí, pero que también hay que recordar, ¿cierto?, cómo Don Francisco, el loco, logra organizar y lo que él dice se hace.
Yo estoy hablando estrictamente, ¿cierto?, en la capacidad de convocatoria que tiene, ¿cachai? No me estoy refiriendo a vida privada, ni a hijos raros que aparecieron por ahí, ¿cachai? Ni también las acusaciones que ha tenido, ¿cierto?, de las modelos, que vaya, que sería algo extraño. Yo estoy hablando específicamente, ¿cierto?, de la capacidad de convocatoria, de la oratoria que tiene el hombre, ¿cachai?, para poder hacer lo que yo siento que no la tiene nadie, ¿cierto?, en este país. Hubo una persona que la haber tenido era Felipe Camiroaga y el weón se lo echaron, ¿cachai? ¿Qué va a pasar, weón, después de que este loco se muera? Weón, son 83 años, weón. La Teletón cumple 50 años en el 2028. Yo pensaba antes de grabar este bloque, ¿qué va a pasar, po, weón? ¿Qué va a pasar para el 28 si es que este loco va a estar vivo, weón? ¿Y qué va a pasar también con la continuidad? Porque de cierta forma fue un fracaso pensar en que la Bibi Kreuzberger sería como la continuidad de Don Francisco, ¿cachai? Yo creo que ahí también hay mucho de machismo en el tema de la televisión. O sea, cómo una mujer va a ser la continuadora, perdón, digo, ¿cierto?, de la figura de televisión más relevante de toda la historia de la televisión chilena, ¿cachai? Ahí, weón, le pegaron mucho. Yo creo que la señora ahí no quiso ni una weá más, ¿cachai? Chao, no estoy ni ahí, ¿cachai? O sea, hace cosas puntuales, pero creo que no le dieron la cancha para que tuviera, cierto, la posición de poder que tiene Don Francisco, weón, que una weá increíble, weón. No sé si algún otro chileno va a tener la capacidad de tener ese poder de convocatoria, ese poder de palabra y de que buena parte de Chile te siga comprando. Pues, si nosotros hablamos de Don Francisco como el caballero que aparecía el día sábado en la casa de la abuela, pero el tipo sigue convocando, ¿cachai? Y esa es la cuestión cuática, porque ¿qué va a pasar después de Don Francisco con la Teletón? Y esa es la duda que está instalada, ¿cachai? Y eso es lo que hay que reflexionar. O sea, la Teletón tiene que seguir funcionando y ese es un hecho. Pero ¿qué va a pasar con el programa televisivo? ¿Qué va a pasar con la campaña que motiva a la gente a movilizarse 2 días en el año, ¿cierto?, de forma masiva, para que vaya al banco, para que deposite, para que transfiera, ¿cachai? Y en el fondo se genere este ritual que significa la Teletón, y que tengo mis dudas si las nuevas generaciones enganchan con esto, ¿cachai? Pero de cierta forma que haya un programa de televisión abocado a la gente con discapacidad, pero también presentando artistas de renombre, y de cierta forma traer un poquito esa tele vieja, esa televisión antigua que ya no existe, ¿cachai? Del show musical, ¿cierto? De la conversación en el escenario y del público aplaudiendo, ¿cachai? Que piensa tú que ahí también hay un cambio en la televisión misma. Es un modelo que en algún momento habrá de agotarse. ¿Y qué va a pasar después? Ahí creo que está la tarea de la sociedad. Ahí está la pregunta instalada, weón. Pero bueno, lo concreto, esta noche hay Teletón, hasta mañana sábado, ¿cierto? Vamos a ver si se cumple la meta, que es de nada más y nada menos que... Aquí tenemos, ¿cierto?, el torpedo, amigos y amigas, 38.044.459.976 pesos. Lo dije mejor que el señor Osandón. Esto equivale a casi 78.000 sueldos mínimos, damas y caballeros. A mí la verdad no me da esa espina de que es demasiada plata y la cuestión. Yo creo que para atender a tanta gente, yo no sé cómo no les falta plata. ¿Cómo se gestionan? Son 38.000 palos, pues, bueno. Espero que las cosas salgan bien de todas maneras. Si usted quiere ir a aportar, aporte. Si usted no quiere ir a aportar, no aporte. Sin embargo, no sé, va a haber gente que va a estar ahí como pendiente, y nosotros vamos a estar ahí atentos a los chismecitos que ocurran en este programa de 27 horas. 24.500 es la cuenta. Puede transferir, puede depositar si usted desea hacerlo. Y si no, bueno, entreténgase, porque si no le gusta la Teletón, bueno, ahora la tecnología nos ofrece muchas posibilidades en internet, streaming y televisión por cable. Así que, de todas maneras, ahí estaremos viendo qué es lo que pasa. Y vamos con el siguiente bloque, con factos de esta campaña. Esto es Con el Chico al Aire. Te invito a conocer mis libros Transantiago, la capital indignada, El andén de las distancias y Cambio de folio en la página www.caludiors.cl, o también puedes seguirme en el Instagram escritor.caludiors. Tenemos una cita con las letras. No faltes. Regresamos Con el Chico al Aire desde la periferia con amor.
Revisando esta situación llamada Teletón, este evento que ya debería estar en desarrollo en el momento en que estamos subiendo esto a las redes de Spotify y YouTube, donde nos puedes escuchar, nos puedes seguir. Ahí aprovecho de hacer el aviso y que también compartan el podcast con su gente para que Con el Chico al Aire vaya creciendo más y más y más. Ya llevamos 36 semanas acompañándote para que amenizar un poquitito tu trayecto, ¿cierto? Lo que estés haciendo en estos momentos. Por ejemplo, si estás viendo la Teletón y de repente te aburriste, ya vamos Con el Chico al Aire, siempre está acompañándote, entre otras cosas. Porque como estamos hablando de esta campaña solidaria, evento televisivo que lleva harto tiempo en el aire, vale la pena ahí revisar algunos datos históricos, ya como para hacer más historia más que opinión en estos momentos, y también llevar a la anécdota, porque la Teletón, cierto, se ha hecho parte de la historia del país, cierto, pero también, como decía en el primer bloque, va de la mano con las transformaciones que ha tenido, cierto, nuestro país en términos sociales, de regímenes, cierto. Convengamos que es un evento que nace en plena dictadura, ¿cachai? Y que ha trascendido a la democracia y a la concertación y los gobiernos Piñera, Bachelet 1 y 2. Y bueno, esta cuestión se proyecta hasta más adelante, ¿cierto? Hasta que el legado del caballero Don Francisco pueda sobrevivir, porque convengamos que, como habíamos dicho, no sé cuánto le quedará al caballero. Así que, bueno, el punto es que la Teletón ya tiene 46 años y esta historia nace en el 78. En el 78 habían pocos canales de televisión, o sea, hay que entender, ¿cierto? Para la gente de mi generación y las que vienen, de que la tele era el medio de comunicación que de cierta manera lideraba un poquito el quehacer, la pauta de la gente en las casas, junto con la radio, que la radio también se plegó al evento solidario. Sin embargo, la televisión generaba en la audiencia mucha adhesión e influencia. Y de hecho en el año 78 es recordado en la historia de la televisión chilena como el año en el que llegaron las transmisiones a color, ¿ya? Pero también, cierto, es recordado porque se produjo la primera Teletón, ¿cierto? Donde Don Francisco de cierta manera promete juntar $1 millón para la sociedad de Proayuda al Niño Lisiado, que así se llamaba, ¿cierto? La institución que hacía estas ayudas. Le fue bien al tipo, o sea, sacó $2 millones, un poco más, ¿cierto? En un contexto bastante especial, y yo creo que esto no es menor, porque en el 78 la situación política de Chile, bueno, bien sabemos, ¿cierto? En esta dictadura cívico-militar, de persecución política, desapariciones, exterminios y cosas varias, pero también, ¿cierto? Y algo que se vio mucho en esta dinámica de dictadura latinoamericana, el hecho de ocupar el nacionalismo y buscar los enemigos externos para poder afianzar también el discurso del régimen. Y en este caso, ¿cierto? Tanto Argentina como Chile cayeron en esta onda de empezar a tener conflictos limítrofes allá en el sur del país. Entonces estábamos en una escalada de fricciones, ¿cierto? En las relaciones diplomáticas con los argentinos, ¿cierto? Donde los dictadores de lado y lado ahí se medían el tamaño del miembro, ¿cachai? Para poder ver quién era más pulento y otro, y así de cierta forma aunar al país en un discurso patriota, nacionalista, muy propio de los militares. Entonces, claramente no es un asunto que genere necesariamente adhesión de la gente. Entonces, finalmente, ahí tenemos dos situaciones que eran realmente conflictivas en el país. O sea, por lo bajo, ya guardando también las proporciones de lo que significó la dictadura. Pero hacer un programa televisivo, conversar en los canales de que ya, ok, vamos a hacer un programa de 27 horas para poder juntar $2 millones, o sea, $1 millón. Era un desafío técnico, humano, que no se sabía cómo se va a desarrollar, pero salió bien, ¿cierto? A mí me da mucha risa, eso sí, cuando muestran en los videos de recuento y cuestiones por el estilo, cuando muestran las cifras, bueno, desde la Teletón segunda, que ocuparon paneles digitales para poder mostrar lo que llevaban recaudado, pero esa primera Teletón, cuando mostraban la plata que llevaban como una tecnología como manual, ¿cachai? Como con rueditas, ¿cachai? Que muestran los números, muy tierna esa wea. Y el discurso de Julio Martínez, que es una de las cosas más históricas que tiene el evento. Pero esta cuestión, la Teletón, no era un proyecto a demasiado largo plazo, ¿eh? De hecho,
ahí, ¿cómo se llama? La Teletón estaba pensada para hacerse en 5 años. O sea, la idea era juntar plata por 5 años y así dejar andando la institución para poder atender a los niños. Y bueno, ahí se verían cómo iban a recaudar la plata para seguir funcionando. De hecho, en el 81 ya comenzó la expansión de la Fundación Teletón a Concepción y Antofagasta, que fueron las primeras ciudades de las regiones de Chile que tuvieron Instituto Teletón fuera de Santiago. Sucedió una anécdota así que está consignada en los distintos archivos que en el 81 la CNI, este organismo de inteligencia del gobierno, ¿cierto? Donó a la fundación un furgón para trasladar gente, ¿cierto? Y que se dice que la fundación lo recibieron a regañadientes, o sea que no lograron convencer a la dictadura que no metiera las manos, ¿cierto? Con este tipo de donaciones como para blanquear esta imagen derruida que tenían de gobierno. Ya siempre ha sido hasta cierto punto celoso el tema de la Teletón y todo lo que tiene que ver con Don Francisco también, ¿cierto? Con el tema de la política. Y de hecho en el 82 iba a celebrar la quinta Teletón en plena crisis económica. Estaba la patada en Chile en términos de esta crisis que provocó intervención de la banca, que se fueran a la cresta los créditos, la muerte de este dólar a 39, que fue un precio artificial que tuvo la economía chilena y que de cierta forma llevó al país a una extrema pobreza, weón. Hay nada que envidiarle a la Argentina de Milei. Sí va a ser esta última Teletón en el 82. Ya se suponía que ahí ya de ahí en adelante la cosa no iba a ir más. Sin embargo, tempranamente se dieron cuenta que no podían dejar de hacer el evento porque la cantidad de personas que comenzó a acudir a los institutos de la Teletón fueron muchas. Y evidentemente la plata no alcanzaba. Pues de hecho en el 83 se pensó en hacer una nueva campaña, pero no se pudo. Estaba la cagada en el país, ¿cierto? Ahí ya habían empezado las protestas contra Pinochet. Entonces no sería la primera vez que la Teletón no se hace por el contexto social. O sea, si pasó en el estallido también, en el 83 fueron las protestas contra el régimen las que de cierta forma comenzaron a sepultar la posibilidad de generar un nuevo programa televisivo de 27 horas. Y de hecho no se hizo ni en el 83 ni en el 84 y se volvió en el 85, pese que hubo terremoto en Demix, ¿cierto? La necesidad se hizo más fuerte y la Teletón necesitó más luquita, ¿ya? ¿Recuerda ese Teletón del 85 que fue la sexta Teletón? Que los prisioneros fueron censurados en televisión nacional. A propósito de la mención que hacía Jorge González, fue la primera presentación que hicieron los prisioneros en el evento, y al cantar la voz de los 80, la señal de Televisión Nacional de Chile, que recordemos que en ese tiempo era el único canal del país que llegaba a todo el territorio, ya y que evidentemente también fue utilizado por el régimen como medio de propaganda. Cortaron la presentación de los prisioneros, se fueron a comerciales, ¿cierto? Mientras los otros canales, el canal 13, el canal de la Universidad de Chile, el 11, seguían transmitiendo, ¿cierto?, lo que estaba pasando en el teatro Casino Las Vegas, que después pasó a ser el teatro Teletón. En el 86 la suspendieron también porque la cosa estaba brígida con el régimen. Recordemos que ese fue el año en que hubo el atentado a Pinochet, entonces ahí volvió todo este tema, el toque de queda, ¿cachai? El estado de sitio y bueno, se intensificaron cosas que venían dándose de forma permanente, pero el tema de la persecución política como que tuvo un rebrote muy brígido. Y de hecho, la Teletón vuelve el 87, el 88 con la octava Teletón, que fue la última del régimen. Y de ahí como que parte una lógica de que cuando hay elecciones presidenciales no se hace campaña, ¿cachai? Ahí el 89, por ejemplo, no hubo campaña de Teletón. Y en el 90 vuelve con la primera Teletón que superó los 1.000 millones de pesos de recaudación. Esta sería la Teletón del 90, la novena Teletón. Ya, novena Teletón, donde se recaudó la suma de... Aquí tengo mi torpedo. Ya. ¿Cuánto es? Mucha plata en ese tiempo. Vamos a ver. 1.106 millones de pesos. Esa fue la primera Teletón donde se superó la barrera psicológica, ¿cierto?, de los 1.000 millones de pesos. Ahora, ¿a cuánto equivalen esos 1.000 millones de pesos de los 90?
aquí haciendo el cálculo en la página del INE, ¿cierto? Hay un calculador aquí del IPC que usted puede hacer este tipo de cuentas, como lo hicimos también en Publiaguja. Bueno, la inflación desde esa época hasta ahora ha sido de un 445%, ¿cierto? La variación que ha tenido el IPC en estos 34 años equivale a 6.034 millones. O sea, igual es una cifra modesta si consideramos la plata que junta la Teletón en esta edición. Estamos hablando de que la meta es de más de 38.000 millones, dista mucho de estos 6.000 millones a los cuales equivale la recaudación de la Teletón del 90 si aplicamos el reajuste por inflación, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Había muchos menos centros de atención a usuarios de la Teletón. Ahí tenemos, ¿cierto? La novena Teletón, después viene la 10ª Teletón del año 91, ¿cierto? Ininterrumpido hasta el 92, donde ahí ya la recaudación superó los 2.500 millones. Ya ahí tenemos también una anécdota muy buena con el grupo Parkinson, bueno. El Podevino me quedé sin pena, por mí me quedé. Ya. Qué buen tema ese, One Hit Wonder, porque no conozco más temas de Parkinson, la verdad. Como que el único tema que trascendió el del vino, de ahí Don Francisco, bueno, haciendo siempre esta cuestión de modificar y apropiarse de canciones para poder hacer jingle, se mandó el numerito, ¿cierto?, con la canción de Parkinson. Después, por el mismo tema de las elecciones, se suspende la campaña del 93, vuelve el 94, ya 95 y 96. Y la que está al medio, la del 95, fue la primera que se hizo en el Estadio Nacional. Pero también trae de la mano, ¿cierto?, la única oportunidad en la que el evento Teletón no llega a la meta. Y eso fue porque se les ocurrió duplicar la cantidad de plata que tenían que juntar de lo que habían hecho en el 94. Me imagino que por necesidad económica, tantas Teletón suspendía entre medio. Que se habían recaudado 3.200 millones y después duplicaron la meta a 6.400 millones. Y bueno, fue una cosa que terminó mal porque hasta el fin de la transmisión, por lo menos, habían recaudado solamente 5.005 millones. Fueron 5.534 al final los millones que se recaudaron, pero es la única vez que en pantalla, en plena emisión del programa, se tiene documentado de que la Teletón no haya llegado a la meta, ¿cachai? Y eso igual lo obligó como a darle una vuelta a cómo se hacía la campaña, porque de hecho vino el cambio de logo, ¿cierto? Este eslogan de identifícate con la Teletón, que de cierta forma ya sacaron un poco a Don Francisco de la primera línea, de que él sea como el rostro, y empezaron a aparecer más animadores, figuras televisivas, deportistas, ¿cachai? Como haciendo campañas, los comerciales y todas las cosas. O sea, de hecho en el 96 hay hartas innovaciones, como por ejemplo también las tareas que hacían. Tareas que después fueron cuestionadas con el tiempo, ¿cachai? Pero fue la primera vez que otras empresas, por ejemplo, que no eran auspiciadoras de la Teletón, colocaban si se juntan 1.000 huevones en la plaza de Tilcoco, ¿cachai? Vamos a donar 100 pesos por cada persona que se reúna. No sé, como generar actividades que muevan gente, evidentemente también con un trasfondo publicitario, claramente, ¿cierto?, para poder hacer donaciones. Y de hecho, hablando de donaciones, ¿cierto?, está el dato curioso de que uno de los narcos más connotados de Chile ahí donó 3 millones de pesos, el Cabro Carrera, en la Teletón del 96. Después, otra vez suspendida por elecciones parlamentarias en 97, 98, hubo una huelga en Televisión Nacional, ¿cierto?, que también se notó porque no me acuerdo que aparecían unos GC de que se iban a juntar en una asamblea, no me acuerdo qué hora, qué lugar, ¿cachai? Y ahí estuvieron los funcionarios de Canal 13 tratando de sacar adelante esa transmisión porque los de TVN estaban en huelga, pues. Así nomás. Se vuelve a suspender en 99, ya, o sea, estamos viendo que no hubo Teletón ni en 97, ni en 99, ni tampoco en 2001. Y de hecho el 2000, ¿cierto?, fue una campaña bastante particular porque fue la primera vez que la Teletón misma hace un concurso para poder involucrar a la gente. No sé si se acordarán del número mágico, que era como una suerte de numerito de 3 cifras que aparecía en los productos. Tú comprabas un producto que estaba en la campaña y tenían un número. El pollo, el yogur, las leches, los fideos, ¿cachai? Lo que tú compraras ahí, venía con un numerito de 3 cifras. Y en las noticias, todas las noches, ¿cierto?, daban el número. Esto fue como por un mes. Y la idea era que era como una lotería, ¿cachai? Te daban el número y las personas que ganaban, ¿cierto?, supuestamente ganaban 1 millón de pesos en productos asociados a la Teletón.
No sé, no tengo conocimiento si es que alguien se ganó esa cuestión, ¿cachai? Porque es muy arreglable, ¿cachai? Pero ahí, ¿cómo se llama? Se hizo este concurso para promover con ese eslogan también de la Teletón del 2000 que era la de Sácate los zapatos. ¡Sácate los zapatos! ¡Sácatelos otra vez! 24.500 rayas 03. Sácate los zapatos, sácatelos otra vez. Me acuerdo que hubo un himno ahí de la Teletón que era el de Mala Junta. Porque estaba toda esta onda del chileno de corazón, el Mundial de Francia y este cántico de los vamos chilenos que venían de un poco más atrás, de la Teletón del 96, ¿cachai? Pero de cierta manera la Teletón del 2000 marca el fin de una época, porque en la Teletón del 2002 la situación de la Teletón comienza a ser como más crítica en términos financieros. Ya se habían suspendido varias campañas y Don Francisco sale después en una ficha así como la Teletón está a 0 pesos, con los bolsillos vacíos, ¿cierto? Y también una Teletón que también comenzó también a ser cuestionada, ¿cachai? En el 2002 de hecho aparece la Gladys Marín cuestionando la propia obra solidaria, sugiriendo de que los locos recortaban plata, que se les pagaba a los artistas igual, que no venían, ¿cachai? De como por amor al arte y cuestiones. Situaciones que hasta el día de hoy, para ser justos y para ser rigurosos, ¿cierto? No ha sido comprobada, no se puede verificar eso, ¿cachai? Todavía. Y también, ¿cierto? Vale la pena revisar también los estados financieros de la fundación que publican. Pero, de hecho, la cuestión fue más brígida porque después habían tirado estaba hablando de una televisión que se estaba sexualizando cada vez más, ¿cierto? Y que estaban de moda los piquitos, los famosos piquitos, ¿cierto? Unos besitos en la boca muy chiquititos. Y que no me acuerdo quién iba a donar casi 40 millones de pesos si es que Gladys Marín le daba un piquito a Joaquín Lavín, que fue el candidato de la derecha presidencial, ¿cierto? Y la Gladys Marín también fue candidata presidencial en las elecciones anteriores, las del 99. Y evidentemente Gladys Marín se negó rotundamente a la cosificación de su calidad de mujer y para poder prestarse para este tipo de cosas, y menos en una Teletón que fue blanco de críticas, ¿cierto? Por parte de la dirigente del Partido Comunista. Pero en contraste con esto, ¿cierto? Hubo un par de donaciones muy interesantes. A propósito de que la palabra corrupción estaba comenzando a entrar un poquito en el vocabulario de los chilenos, ¿cierto? Había una empresa llamada Inverlink que hizo una importante donación a la Teletón en pantalla y después aparecieron involucradas, ¿cierto?, en casos de corrupción, los primeros casos de corrupción vinculados al gobierno de Ricardo Lagos. Hay que recordar que, bueno, la Teletón es una plataforma apetecida por las empresas y ahí los weones aparecen con toda la cara de raja, ¿cachai? Hacer sus donaciones para después aparecer en los tribunales, weón, respondiendo por la cantidad de plata que de repente se roban en sus cosas privadas, ¿cierto? Y bueno, que después terminan en clases de ética varias. Penta no se escapa, Penta también estuvo ahí, ¿cierto? En una edición de 2013, creo, ¿cachai? Pero también esa Teletón del 2002 de la Teletón es tuya, ya que estuvo ese eslogan bastante popular, ¿cierto? Por un par de años. Comienza a donar plata a este tipo que se llama José Luis Nazar, el gallo que tenía como un curso de inglés, y el loco dijo: mira, tengo acá la fuente y dice una cuestión más o menos así en la Teletón. Él iba a donar una cantidad de plata multiplicada por la cantidad de gente que había en el Estadio Nacional. La cuestión es que la campaña de ese año, ¿cierto? Don Francisco dijo una cuestión así: si cada chileno donaba 7 gambas, 700 pesos, se cumplía la meta de 10.000 millones de pesos, que fue una meta artificial, que no era lo que se recaudó el año anterior, ¿cachai? En la Teletón anterior. De hecho, por el tema de la necesidad de dinero, ¿cierto? Se amplió la meta casi 3.500 millones respecto a la recaudación del año 2000. Entonces decía ya, si cada chileno pone 700 pesos, cumplimos la meta de forma bastante satisfactoria. Entonces va el tipo y dice: ya, yo voy a donar 700 pesos por cada persona que haya acá en el Estadio Nacional. El loco se imaginó que habían como 10.000 personas. No, habían más de 50.000, weón. Así que tuvo que donar como 60 millones de pesos, una cuestión así, ¿cachai? Pero fue la primera donación que José Luis Nazar hizo en la Teletón, ¿cachai? Después vinieron donaciones aún más cuantiosas, ¿cierto? Incluso una que a la par con el Leonardo Falcas, cuando empezó a aparecer de nuevo en televisión en el 2008, los locos cada uno donaron 1.000 millones de pesos.
1.000 millones de pesos cuando la proporción también de la meta de esa época, ¿cierto? Si nos vamos en el año 2008 que pasó esto, la meta en ese tiempo era 11.000, o sea, entre los dos ya donaron casi el 20% de la recaudación necesaria. Estaban vueltos locos, güey. No hallaban cómo darle crédito a lo que estaba pasando. Pero también esa Teletón de 2002 también fue muy emblemática, ¿cierto? Porque está primero la última presentación en televisión del Gato Alquinta. Ya hicieron una versión de la canción Todos Juntos muy maravillosa, muy bonita. Y también la presentación de Los Prisioneros. Nuevamente, ¿cierto? Ellos habían vuelto a la Teletón en el 90 sin Claudio Narea, con un humilde playback, como lo calificó Jorge González. Pero en el 2002, ¿cierto? Ellos cantan Corazones Rojos, si no me acuerdo, ¿cierto? Y quieren dinero. Y quieren dinero, evidentemente, tirándole palo a medio mundo, pues, bueno, a los que blanquean imagen, ¿cierto? Con este tipo de campaña y tirándole plata, o sea, tirándole plata, bueno, no sé si plata, pero bueno, tirándole la pela, como dicen los jóvenes, ¿cierto? A Lavín, ¿cierto? A Angelini, a Luxic, a todas las grandes potencias económicas de Chile en el escenario. Qué lindo, ¿no? Qué bonito que se pueda transformar una cosa en otra. Que de todo el ego gigante, de todas las ganas de figurar que tenemos los artistas, ¿no? Podamos transformarlo en ayuda a los niños. Que de toda la avaricia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas, que pueden subir los precios, pagar menos impuestos, hacerse propaganda, y con lo que consume la gente, entre comillas, ayudar, se puede ayudar realmente a los niños. Quiero más Luxic, quiero más Angelini, quiero más Udi, quiero más Pinochetes, quiero más Piji, quiero más Lavín, quiero más libras, quiero más dólares. ¡Quieren dinero! ¡Queremos dinero! Bueno, ahí he recordado que Quique Morandé ahí lo criticó brígido, hasta la Jimena Casarejos, ¿cachai? Pero bueno, ahí, como les decía adelante, ¿cierto? Jorge González daría la vuelta olímpica unos, digamos, 12, 14 años después, ¿cierto? Con lo que le pasó con su accidente vascular, si no me equivoco, ¿cierto? Y después tuvo que recurrir a la Teletón igual para poder rehabilitarse. Y de hecho hizo un acto de desagravio que después, ¿cierto? Cuando lleguemos a esa fecha se los voy a decir. La Teletón en el 2002 consiguió su meta de forma cómoda, ¿cierto? De 10.400 y tantos millones. Pero el año siguiente se les ocurrió hacer la Teletón en noviembre. Y no a principios de noviembre como está haciendo ahora, sino que la hicieron como el 20 y tanto de noviembre, ¿cachai? No fue a fin de mes. Y eso también generó una dificultad bastante grande para poder llegar a la meta. De hecho, no se llegó a la meta técnicamente si lo pensamos con los cómputos de la gente. Y se tuvo que recurrir a todo lo que se tenía al momento. De hecho, ni siquiera la intervención de Daniela García, quien había perdido ciertas partes de su cuerpo por un accidente en tren, alcanzó para mover a la gente, ¿cierto? Y todavía no superaban la meta de los 10.500, 10.400, 10.500, que eran los millones que había que juntar. Y se tuvo que recurrir a FONASA. FONASA supuestamente puso las lucas y el directorio de la Teletón para llegar a la meta de los 10.600 millones. O sea, la vieron peludísima. No se ve, no se siente como que todavía... La Teletón de un tiempo a esta parte igual supera la meta cómodamente, pero ese año fue cuático, así como que hasta último minuto no había certeza si es que se llegaba a la meta. Por lo menos para poder revertir la situación y de cierta forma transmitir el mensaje a la gente de que las empresas no son los que ponen la principal fuente de ingresos de la Teletón, porque de hecho don Francisco siempre ha sostenido que es el 70% de la recaudación de la Teletón proviene de la gente común y corriente. En el 2004, el año siguiente, ¿cierto? Hicieron que todos los auspiciadores aparecieran juntos dando ahí la donación en total al principio del programa. De hecho, ese año los auspiciadores juntaron entre ellos 2.000 millones de pesos. Ya en términos de que la meta del año 2004 era de 11.000
de los propios 10.600 millones de pesos que se juntó en el año 2003. O sea, el 20% aproximadamente de la recaudación que tenían que hacer y que terminó satisfactoriamente con 800 millones sobre la meta. Ya esto fue el 3 y el 4 de diciembre del año 2004. Tengo una anécdota muy buena de ese día que tiene relación con el andén de la distancia, weón. Esa weá se las voy a contar el próximo programa porque ahí implica hacer un poquito de spoiler del inicio del libro. A ver si también con esto los motivo a leer el andén de la distancia que está entrando en su etapa final de la primera edición. Bueno, pasamos al 2006, ¿cierto? El gobierno de Bachelet, las críticas de la Teletón ya comienzan a ser un poco más transversales. De hecho, el alcalde de Las Condes de ese tiempo, que se llamaba Francisco de la Maza, que es un alcalde de derecha que estuvo en esa comuna, criticó a la Teletón por el tema de las propagandas que colocan en la calle. La Teletón suele colocar unos lienzos en los postes con los auspiciadores, ¿cierto? Llamando a la campaña, y el alcalde de La Maza quería de cierta forma cobrar por eso, ¿cierto? Para generar una donación a la Teletón, y de cierta manera don Francisco le dijo, oye, no, pues, ¿cachai? Si esta cuestión, si querís que participar, puta, coopera permitiendo colocar gratuitamente las cuestiones en la vía pública, ¿cachai? Y el alcalde de Las Condes no, le dijo que no, o sea, lo que usted está haciendo, ¿cierto? Es prácticamente un matonaje, lo trató de mafioso, imagínese. Hablando de la mafia, ¿cierto? Bueno, Don Corleone apareció con Mike Patton ahí cuando le besa la mano una vez que Fight No More se presentó en el Estadio Nacional. Una anécdota incómoda, pero que supuestamente se lo tomaron muy bien. Pero también de cosas mafiosas y de cosas turbias, el 2012 cuando aparece Penta, ¿cierto? Haciendo una donación televisada, pues digo, lo mismo en el caso de Inverlink, ¿cachai? Y de cierta manera, aquí la figura de la Teletón empieza como a decaer un poquitito, ¿cierto? Empieza como de cierta manera a tener cierto desgaste la fórmula del programa Teletón, ¿cierto? Y de la campaña Teletón. Porque si bien la meta se empieza a alcanzar, se comienza a perder también como este consenso de que la Teletón es un elemento de unidad por lo menos, o que todos estén de acuerdo. Hay que tener la conciencia de que en los primeros años de Teletón, los primeros 20 años de Teletón, era casi una cuestión sagrada, casi una cuestión nacional. O sea, ni siquiera partidos de fútbol había en ese día porque todo el Chile estaba metido en la Teletón. Pero en la década del 2010, de cierta manera, claro, empieza a generarse y a hacerse pública también cierta disidencia de un sector de la sociedad frente a la obra y al programa de la Teletón, que fue lo que tratamos, ¿cierto?, en el bloque anterior. Y de hecho le llueve un poco sobre mojado a la Teletón en el 2014 literalmente porque llovió el día sábado y que el evento del Estadio Nacional no se pudo hacer. Ya se tuvo que terminar la transmisión desde el Teatro Teletón. Entonces comienzan a cambiar ciertas cosas, ¿cierto?, en la segunda mitad del siglo, o sea, de la década pasada. Primero, entendiendo de que la Teletón ya también había traspasado la brecha generacional de los tipos de comunicación. Hay que recordar de que estaban los telefonistas en un principio y ya el 2015, por ejemplo, he reemplazado ese panel por la mesa digital, donde de cierta manera revisan las redes sociales, se generan ciertos contactos con bancos, pero ya desde manera multimodal, ¿cachai? Aprovechando los recursos que tienen las plataformas de internet. También empieza la matinatón, ¿cierto? Como esa previa que se hace con los matinales en la mañana del inicio del programa y que además también comienzan a romperse ciertas reglas, ciertas normas, como por ejemplo empezar a hacer teletones aún cuando hay elecciones presidenciales o parlamentarias, que eso era un veto que había en la fundación, pero es porque se hizo necesario ya que ya la Teletón no puede permitirse, ¿cierto?, suspender la campaña de un año. Y de hecho, de cierta manera tuvieron que hacerlo forzosamente, con motivo del estallido social. No sin antes, ¿cierto?, pasar por el año 2018, que también hay cosas de la Teletón que salen definitivamente, como la Vedetón y el Mr. Teletón, ¿cierto?, en el contexto de el año de los movimientos feministas, ¿cachai? Y de cierta forma el replanteamiento del rol de la mujer, ¿cierto?, y los roles de género en la televisión chilena. O sea, el estallido social vino finalmente a poner la lápida a varias cosas que antes eran tradicionales de la Teletón, ¿cierto? Y que
ahí de cierta forma queda evidenciado el cambio de los tiempos y el cambio de mentalidad. No más Teletón, ¿cierto? No más Mr. Teletón. El enfoque también, ¿cierto? De la entrega de la información, también promoviendo la inclusión laboral, social, cívica, y no solamente la recaudación de plata, ¿cachai? O sea, hay un tema comunicacional que cambia en esa segunda mitad del siglo, o sea, perdón, insisto, de la década pasada. Y también, ¿cierto? La vuelta de figuras, por ejemplo, lo que hablaba yo de Jorge González, ¿cachai? Que en el 2016 él abrió la obertura de la Teletón en el Estadio Nacional, ¿cierto? Cantando la canción Fe después del tratamiento que él se sometió, incluso con orientación de la misma Teletón. Entonces, igual es importante ahí como decir que la Teletón siempre siga siendo como este punto de no sé, de que hay gente que en un momento le tira hate a la Teletón y después, ¿cierto? Como que igual necesitan de ello y bueno, yo creo que los cambios de opiniones en su minuto son debidamente justificados por las personas y que de cierta forma están susceptibles a suceder, ¿cachai? Pero también, ¿cierto? La Teletón está muy conectada con la sensibilidad del país en muchos casos y el 2019 no se hizo la campaña, ¿cierto? Y la que se iba a hacer se postergó para abril y justo vino la pandemia, entonces finalmente se tuvo que hacer una Teletón bastante extraña, que fue la primera que no transmitió ininterrumpidamente las 27 horas, ¿cierto? Se transmitió por bloques en los días al principio de abril del año 2020, que también tiene la curiosidad que coincide con el cambio de hora, entonces el cierre de la Teletón tuvo una hora más. Se terminó como a la 1:30 de la mañana de la hora de invierno, cuando se atrasa la hora, entonces técnicamente eran las 2 y tanto de la mañana, ¿cierto? Del día anterior. Pero ya por lo menos ahí ocurren una serie de situaciones que obligan a trasladar la Teletón de fecha. Ya se deja de hacer la Teletón en diciembre, y también en el Estadio Nacional. La última Teletón que se hizo en el Estadio Nacional fue en el 22, que se hizo en noviembre por el motivo del Mundial de Fútbol, un tema televisivo, ¿cierto? Y en el año siguiente, ¿cierto? También se hace en noviembre por los Panamericanos. Sin embargo, este año también se repitió la fórmula. Ya probablemente, no, ni siquiera probablemente, hay un contexto electoral igual, ¿cachai? Pero al parecer la fórmula de hacerlo en el mes de noviembre funcionó, como también, ¿cierto? Lo que pasó el año pasado, de que por motivo de que el Estadio Nacional estaba ocupado con los Panamericanos, el cierre lo hicieron en la Quinta Vergara. Y ahí yo creo que se hizo una situación que ¿cómo se llama? Me hizo como un cariño a la memoria. Antonio Bodanovich diciendo buenas noches Quinta Vergara, ¿cierto? Como los tiempos del Festival de Viña tradicional. Este año también la Teletón cierra en la Quinta Vergara, así que vamos a ver mañana qué es lo que ocurre. Ahora estamos en el momento de la grabación, la Teletón ya lleva sus primeros minutos de transmisión. Vamos a ver qué está ocurriendo, ¿cierto? En estos momentos están presentando una historia. Ya son, en el momento de la grabación, 22 horas con 23 minutos. Son los primeros minutos de Teletón. ¿Quién apareció primero? A ver. Aquí. Porque YouTube permite hacer este tipo de cosas. Aparecen ya varios animadores. Una reunión, ¿cierto? Y la primera persona que apareció en el escenario fue Diana Boloco. ¿O no? Ah, no, mentira. He sido engañado. Ya, hicieron como 13 minutos de videos conmemorativos y cuestiones, reuniones varias. Oye, hay una wea muy loca, aparece Don Francisco con otro Don Francisco. Inteligencia artificial a todo ritmo, así como un Don Francisco de ahora con el Don Francisco del 78. Oh, la wea loca, weón. La inteligencia artificial permite cosas muy brígidas, weón. Y el primer plano que se produjo, la abertura, aparece Don Mario Kreuzberger, Don Francisco dando un discurso de bienvenida. Ok, así partió la Teletón de este año. Y vamos a ver qué pasa con la meta. Y por supuesto, lo mejor de la Teletón son sus chismecitos. Así que nada más, pues estos son los factos que les prometí. Ahora vamos a otro bloque de Con el Chico al Aire, porque vamos a hablar de los mañosos para comer. ¿Usted es mañoso? Por lo menos yo sí. Y te cuento por qué. Comparte este podcast en tus redes sociales y síguenos en el Instagram elaguja.cl. Continuamos con el Chico al Aire, desde la periferia con amor.
Bien, comenzamos el tercer bloque de este Con el Chico al Aire desde la periferia con amor. Primero quiero hacer un saludo bastante grande a unas chicas que hoy día me hicieron un regalito. Bueno, ustedes saben que estamos en una coyuntura donde los cuartos medios se están yendo ya egresan de los colegios, ¿cierto? Y uno como docente de repente recibe muestras de cariño bastante significativas. Acá quiero hacer un saludo muy especial a Aranza, a Suri, a Francisca, a Darinka y a Josefa. ¿Saben qué? Hoy día me llegaron con una cajita ya llena de galletas, compadre. Oye, me dieron material para hacer el catador de galletas casi para todo el verano. Más allá de lo material, quiero recalcar, ¿cierto? La felicidad que uno siente cuando es reconocido lo que uno hace. Recibir este cariño de la gente que se va, ¿cierto? Después de estar 2 años compartiendo aula con distintos estudiantes. Los detallitos, ¿cierto? Que pasan en estos momentos que son súper emotivos. Hacen también sentarse a reflexionar el sentido que uno tiene en hacer cierto trabajo, ¿cierto? Sobre todo un trabajo que tú lo haces con personas con dedicación, ¿cierto? Como son los jóvenes, los niños en la educación. Pero quiero mandarle un cariñoso saludo a las 5 chiquillas, ¿cierto? Que hoy día se hicieron presentes con este regalito y que les digo, ¿cierto? Acá en esta tribuna de que van a ser bastante bien utilizados, ¿ya? Así que un saludo a las chiquillas de gastronomía, ¿cierto? Del cuarto A, del Patricio Mequis, que hicieron este presente a este profesor que se siente muy honrado por el reconocimiento que han hecho y sobre todo lo hermoso que lo han hecho, la forma, ¿cierto? Con galletitas que el catador de galletas estará muy gustoso de probar. Así que, bueno, ¿por qué partí con esto también, chiquillos? Porque precisamente este tema de las galletas, ¿cierto? Del catador de galletas, me ha llevado a tener muchos comentarios. Ya mucha gente ve las redes sociales de laguja.cl en Instagram y en TikTok, donde me pueden seguir, ¿cierto? En @elaguja.cl. Que me comentan el tema de las galletas. Bueno, he hecho algunos materiales ahí, como la semana pasada yo les decía que estaba replanteando algunos contenidos. Y bueno, el catador de galletas se ha vuelto el favorito de varios jóvenes. He recibido de repente paquetitos de galletas y todo. Y cabe señalar de que las galletas son probablemente la golosina favorita que tengo. Pero ¿a dónde quería llegar? ¿A cuál es el punto que quiero llegar en esta ocasión? Que todas las personas tenemos gustos culinarios, gastronómicos, de picadillo y cosas por el estilo. Un día viernes como hoy, ¿cierto? De repente motiva a la gente a salir a comer, fin de semana, que la papita frita, ¿cierto? Oye, hay que decirlo, pero yo soy parte de una comunidad donde voy a reivindicar el derecho de esto, de que somos de cierta forma personas con gustos estrictamente selectivos. Nos llaman mañosos porque sufrimos la intolerancia de la gente frente a nuestra posibilidad de elegir qué es lo que queremos comer. ¿Y por qué? Porque yo creo que en tema de papilas gustativas, weón, también podemos ser perfectamente distintos. Y hay comidas que definitivamente son incomibles. Ahora, yo sé que este discurso puede chocar, ¿cierto? Mucho con esta idea de que cualquier alimento es un alimento y la cuestión, y usted es un privilegiado y la weá. Sí, weón, sí. Tengo la capacidad de elegir, weón, por lo menos qué galleta me quiero comer, po, weón. Pero también vale la pena reivindicar, ¿cierto? El derecho que uno tiene de poder elegir lo que es lo que quiere comer. De hecho, partamos por la galleta. Mira, hay un tema, una historia ahí que tengo el año pasado. Que, cacha, que fui a médico en algún minuto por un dolor en la cabeza, que tenía una weá tensional, weón, y fui por eso y me dieron un antiinflamatorio. Y ahí el médico se me acerca y me dice: compita, pero ¿sabéis qué? Vamos a tener que hacer como un chequeo. Y miren, yo sé que esto es súper irresponsable, o sea, que hago aquí el disclaimer de que la dinámica que yo tengo no es la más responsable con mi salud.
pero siempre había rehuido, ¿cierto?, de esta cuestión de hacerme el chequeo, que el examen, que la cacha del spa, porque la verdad, sé que de repente no van a haber noticias buenas. O sea, uno tiene antecedentes de salud también, ¿cachai? Yo no soy diabético ni nada de esas cosas, pero sí tengo antecedentes, por ejemplo, en la parte respiratoria, en la parte neurológica también, ¿cierto? Como secuela de una meningitis, que es una historia que voy a contar quizá en diciembre. Pero pasó que me hice los exámenes y claro, me pillaron el colesterol alto, que a una persona de 36 años puede ocurrirle. Tampoco estaba en las nubes, pero sí un poquito alto. Entonces, ¿qué implicó? El médico me dijo, ya compadre, usted cagó, va a tener que hacer dieta estricta. Y me quitaron la grasa, me quitaron las carnes, los quesos, el azúcar, un montón de cosas. Y entre ellos, ¿cierto? Las galletitas, la papita frita, todas esas cosas se restringieron al máximo. Y uno que es medio neurodivergente a sus cosas, ya sin diagnosticar, pero tengo mis sospechas, siempre digo. Claro, yo me empecé a seguir la web al pie de la letra, po. Entonces, fue bastante doloroso. Primero, tener que volver a medicarme porque estaba tomando rosuvastatina. Y también renunciar a todas las cosas exquisitas que comer y buscar nuevas cosas que comer, ¿cierto? En términos que uno es más mañoso que la mierda, ¿cachai? Y orgullosamente, ¿cachai? No me llevo bien con las verduras, por ejemplo. O sea, no es que no coma ninguna, ¿cachai? Tengo mis favoritas, me gusta la lechuga, el apio, el repollo, te como espinaca también, ¿cachai? El tomate en algunos casos, pero hay otras que definitivamente odio, detesto, no me gustan porque las encuentro malas. No soporto la arveja, no soporto la betarraga, ni la coliflor, ni el brócoli, por ejemplo, por darte algunos ejemplos. Pero no es que no coma otras cosas, o sea, de repente sí, y cuestiones, también en el mismo caso de la fruta, no tengo el hábito de comer fruta, ¿cachai? Como otros alimentos que son más procesados, ¿cachai? Bueno, bajo mi propia responsabilidad también, ¿cachai? Pero de un momento a otro, también quienes me conocen, y ustedes también aprendan a conocerme, ¿cierto? Soy muy bueno para hamburguesas. Yo, por culpa del viaje de la Ruta Naranja 3, ¿cierto? Que está completamente subido a YouTube para que usted vaya a Aguja TV y lo vea. En Brasil, específicamente, ¿cierto? Me hice muy amigo del Burger King. De ahí tenemos problemas porque, bueno, yo creo que la parte buena de eso es haber dejado de comer hamburguesa en el McDonald's. Que yo creo que, sin ir más lejos, yo sentía... Cada vez que iba a comer una hamburguesa en el McDonald's sentía que el cuerpo me quedaba raro, que sentía una percepción rara, así como media nauseabunda, ¿cachai? Media mareada y con dolor en el cuerpo. Yo no sé si lo podía asociar al tema de la comida o cosas por el estilo, pero fue una cuestión que, por ejemplo, en el Burger King nunca me ha pasado, ¿cachai? Tener como esa sensación nauseabunda, ¿cachai? Entonces yo dejé definitivamente de comer hamburguesas en el McDonald's, pero también... Para ser justo, yo tardé mucho tiempo en comer en el McDonald's. Yo empecé a ir y muy esporádicamente, a partir como de los 21 años recién al McDonald's. No fui cuando chico, porque siempre me dio como una sensación extraña. Eso sí, lo único que me gusta en McDonald's son los nuggets. Los nuggets, eso sí me gustan harto, ¿cachai? Y de vez en cuando, ¿cierto? Cuando no quiero comer hamburguesa, apelo a estos bocaditos de pollo ahí de los arcos dorados. Pero más me acuerdo de los jingles, así, del qué momento, qué sabor, ¿cachai? Pero lo que pasó el año pasado fue muy drástico. Entonces, adiós pollito del Kentucky, adiós... Bueno, cuando las vacas están flacas no tengo empacho en ir al Tarragona, ¿cachai? Lo que no me gusta mucho, eso sí, el Pedro Juan y Diego, Juan Maestro, no he tenido buena atención ahí. Como que no me convencen. El Subway me cago de hambre, pero el Burger King ha sido mi favorito últimamente. Y sobre todo, ¿cierto? Teniendo Friends and Family ahí con descuento y cuestiones. ¡Oh, qué terrible, loco! Bueno, yo siempre le he contado que vivo en el sector poniente de Maipú. En el mismo pusieron un Burger King y fue la perdición, compadre. Fue la perdición. Y bueno, que estas cadenas de comida rápida también han comenzado a tener una expansión bastante importante de la mano de la pandemia y del delivery, ¿cachai? O sea, sin el delivery esto no hubiese ocurrido, pero ya está con nosotros, ¿cierto? Pero también este tema de la dieta que felizmente, ¿cierto? Terminé de hacerla hace unos pocos meses y pude volver, ¿cierto? A comer, pero claro, uno cambia los hábitos igual, o sea...
Comencé, por ejemplo, dejé la vienesa, ¿cachai? La reservé solamente para los completos, cuando haya que comer completos. Consumo de mantequilla lo reduje, ¿cachai? El cambio de leche, pues, bueno, yo todavía tomo leche en el desayuno, ¿cachai? Siempre me ha gustado la leche, la verdad. Leche con cereales, cosas por el estilo, ¿cachai? Aún voy a tener 70 años, voy a estar comiendo lo mismo. Porque me gusta, sencillamente porque me gusta y porque es un desayuno rápido. Yo en la mañana soy muy lento en la mañana para hacer las cosas, entonces qué hueá más simple que echarle cereales a una taza, weón, y leche y listo, te la comís, ¿cachai? Y te haces un pan con mantequilla, weón, y con eso partí el día para después comer colación a media mañana. Pero también el consumo de ese tipo de cosas se redujo bastante. Y creo que, bueno, aparte de adelgazar caleta, porque bajé como 10 kilos, y hacer un poco de actividad física, porque también estuve un tiempo no tan fitness como para ir al gimnasio. Yo creo que no tengo el hábito ni cagando eso, pero sí caminar mucho. Por ejemplo, caminé caleta, ya me mandé una caminata de casi 3 horas, crucé Maipú casi completo, weón, así como de punta a punta, desde Santa Corina hasta Camino a Melipilla, una cosa así. Fue bastante interesante y de hecho como que sentí esa sensación de felicidad cuando uno logra metas físicas. Fue extraño, me sentí muy extraño y creo que en algún momento tendré que retomar eso porque igual era saludable y era bacán. Empecé a escuchar podcast, de hecho, así mientras caminaba y escuchaba a Ledo Caroe que va a ir a Viña, así que para poder hacer, yo creo que fue un gran aliciente para decidirme finalmente hacer podcast después el año presente. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema del catador de galletas me ha llevado, ¿cierto?, a cosas insospechadas. De hecho, hay un colega de gastronomía en el colegio que también me hace hartos comentarios. Y yo también he aprendido caleta. He aprendido de ingredientes, de nutrientes, de preservantes, de cómo la gente, o sea, de cierta forma, qué es lo que estamos consumiendo. O sea, no tenemos que ser demasiado sesudos ni inteligentes para darnos cuenta que comimos mucha comida procesada y que de cierta forma es la única chance que tenemos de comer también, por un tema de plata, de tiempo, ¿cierto? Y de disponibilidad. O sea, comer saludable acá en este país, weón, es la weá más cara, weón, que te puede tocar y que presuntamente saludables también, porque a lo mejor la etiqueta puede decirlo, pero anda a saber tú si lo saludable es mucho más procesado que la comida común y corriente, ¿cachai? A mí siempre me ha producido sospecha esa cuestión, weón. Por ejemplo, los endulzantes, yo no confío en los endulzantes, sigo comando azúcar, pero ese weón de la stevia, la lulosa, la sucralosa, la sacarina, todas esas cosas como que a mí siempre me han producido mala espina, weón. Siempre, como que no les compro por algún motivo, ¿cachai? No me parecen que sean efectivamente soluciones saludables para poder alimentarse y poder bajar el nivel de azúcar. Pero también esta misma situación de comer más saludable, claro, se me dificulta por ser mañoso, weón, y la verdad que igual quiero defender esa weá, weón. Porque me pasa que de repente nos molestan caleta, pues. Y uno tiene sus cosas favoritas, y a mí me gusta picar. ¿Quién no ha sido chancho en esta cuestión, cachai? Yo por lo menos con la galleta lo hago bastante. Y una de las cosas que recuperé una vez terminada la dieta es la costumbre sana, weón, de picar galletas en algún momento del día. Evidentemente trato de respetar la porción, cachai. Antes eso sí era más lanzado y me comía un paquete entero de galletas de una, ¿cachai? Pero ahora también igual me fijo de la porción en el paquete, ya si son 7 galletas, son 7 galletas, ¿cachai? Respeto esa cuestión, excepto con las Nick. Creo que las Nick, weón, no es posible para mí no abrir una Nick y terminármela en el acto. Pero debe ser porque son poquitas galletas, son 70 gramos, ¿cachai? Son, ¿cómo se llama? Son livianitas, pues si son obleas, pues, ¿cachai? No así las altezas también son obleas, pero el paquete es más grande, ¿cachai? Trae más galletas. A propósito de galletas, ¿cierto? Porque es lo que me convoca y después de haber probado esa basofia de bebida llamada Coca-Cola Oreo, puta la wea mala, wea. Se la voy a probar ni siquiera a mi sobrina le gustó la bebida aquel. Se hizo acá en redes sociales, en la red X, un campeonato de galletas, weón. Un campeonato de galletas. Y estoy buscando aquí, ¿cierto? ¿Quién ganó finalmente el campeonato de galletas? Porque creo
que las galletas que ganaron o los que estaban en los finales, ¿cierto? Eran la obsesión con la Donuts. O la morocha, creo. ¿Cierto? Pero bueno, no me sorprende que hayan sido galletas de chocolate las que hayan estado dentro de las, ¿cómo se llama? De las finalistas. Las galletas de chocolate son las galletas que son más populares, pues, bueno. Estamos hablando de la Tritón, la morocha, la morocha, ¿qué más? La Donuts, ¿cierto? La obsesión también que tiene relleno. Mira, la responsable de esto, ¿cierto? Es la tuitera llamada La Mejor Wea, que tiene como nombre Mansi, ¿cierto? Y estoy diciéndolo bien, ¿cierto? El pronombre, ¿cierto? Sí, La Mejor Wea, sí, Mansi, dice que es seca. Y sí, fue seca, fue una buena competencia. Y vamos a hacer un comentario breve, a invitar al catador de galletas para que haga de su parecer, de lo que sabe, de su sabiduría. Usted sabe que el catador de galletas prueba cada uno de estos bocaditos para poder darse un deleite en el paladar. Gracias a que lo que me voy a dar aquí con el regalito que me hicieron las chiquillas del cuarto de gastronomía del colegio, vamos a ver cómo terminó esta cosa. A ver, lo tenía justo aquí, no sé por qué se me fue todo esto. Ya, acá lo tengo, ya, miren. Ahora de hecho está... no. Plagiaron también un torneo de sándwiches. El mundial de galletas fue así, mira. En el grupo A estuvieron el Tabletón, la Morocha, Donuts y Navidad Macay. Sé que las galletas de Navidad, ¿cierto? Tienen un público fiel, ¿ya? Y de hecho cuando trabajaba en el mayorista de empaque, siempre comprábamos un paquetito, sobre todo cuando las remataban. Hubo un tiempo en que el mayorista tuvo las galletas de Navidad de Macay a 300 pesos, weón. A 300 pesos. Entonces nosotros como enfermos comiendo galletas Macay ahí de las de Navidad. Claro, post Navidad claramente, Año Nuevo, los principios de enero hicimos, bueno, yo creo que si se acabó el stock de ese local fue por culpa de nosotros. Estuvo también las Donuts, que son galletas ricas, sí, bastante ricas. Yo las califiqué como las galletas que son propias de los coffee breaks. La Morocha, que es esta galleta de Macay, cierto, que venía en cajita antiguamente. Y que después se volvió una de las favoritas de las colaciones, y el popular Tabletón de Fruna, el que califican como uno de los mejores condoros. No he hecho el capítulo del catador de galletas de Tabletón, así que yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente con Fruna, empresa de la comuna de Maipú. Bueno, ahí en los cuartos de finales quienes pasaron fueron la Morocha con... pasó la Morocha, ¿cierto? Y pasó también la Donuts. De las cuatro, ¿cuál me gusta más? Esa es una buena pregunta. Yo creo que... Acá yo siento que tiene una desventaja aquí la Navidad Macay, porque está enfrentándose a tres galletas que son de chocolate, ¿cachai? Que son de la misma, algo bañado en chocolate, y la Navidad Macay. Y la Navidad Macay también tiene que ver con el tema coyuntural, entonces como que igual me gusta, pero yo siento que si no fuese una galleta que fuese solo de Navidad, yo creo que me inclino por la Morocha. La Morocha y el Tabletón. Yo creo que esas son mis dos opciones del grupo A. En el grupo B están las siguientes. Rigo Choc, ya que también le hicimos un catador de galletas, ¿cierto? Que antes se vendía de forma individual y ahora en un envase grande. Están las Frac, que son de distintos sabores, ¿cierto? La Frac original es la que tiene relleno de chocolate. Pero también hay una Frac azul que es de vainilla. Ya, esa no he tenido capítulo todavía, yo creo que la tengo que considerar. La Cookie, que también fue el primer capítulo del catador de galletas, me encantan las Cookie, man. Y las Tritón. De esas cuatro, la galleta Tritón, cierto, que es popular, yo creo que me empata un poquito a mi gusto con la Frac. La Rigo Choc la dejo en el último porque sí es rica, pero no me gusta tanto, no me vuelve loco. No es como que yo vaya al supermercado a buscar Tritón. Si estadísticamente veo cuál galleta más me he traído para la casa, ya la Cookie indudablemente, y tengo ahí la diferencia entre la Frac y la Tritón, ¿cachai? Vamos a inclinarnos por la Frac para sacar una de Macay y otra de Costa. ¿Cuáles fueron las que pasaron a los cuartos de final? La Rigo Choc, bastante popular la Rigo Choc, y la Cookie. Y de todas esas, de las cuatro que mencioné, la Rigo Choc, la Morocha, la Cookie y la Donuts, pasaron a la semifinal, ¿cierto? La Morocha y la Donut, ¿cachai? Y de ese lado
finalista quedó la morocha. La morocha, ahí hay una galleta popular, chiquitita, negrita y bien rica. Tenemos por el otro lado, en los grupos C y el grupo D. El grupo C tenemos la criollita, esta galleta de champaña, ya, bastante popular, bastante rica. Tenemos la Tuareg, ya, que si bien le hice su catador de galletas, no es mi galleta favorita, como que no me llevo muy bien con estas galletas con rellenos blancos, ya. Bonobón y Gretel. Ya así como que ese grupo está, no está, ya por lo menos a mi juicio está como más definido. O sea, criollita sí o sí pasa. Y entre Bonobón y Gretel, la Bonobón la vine a probar recién esta semana. No he hecho capítulo, pero sí la probé esta semana. Sabe bastante similar al Bonobón, ¿cierto? No hay mucha diferencia. Y la Gretel la conozco. Esa tiene más relleno. Tiene varios sabores, si no me equivoco. Chocolate blanco, chocolate, frutilla, hasta donde recuerdo. Entre Bonobón y Gretel, yo creo que podríamos darle la Bonobón ahí la posibilidad. ¿Cuáles fueron las que pasaron? Las mismas que yo elegí. Bonobón, ¿cierto? Y criollita. Y después tenemos grupo de Navidad Costa. Que si tú me preguntas entre Navidad Costa y Navidad Macay, la Costa es mejor. La Costa es bastante mejor. El paquetito azul, ¿cierto? Es rico. Aunque Macay sacó 2 sabores. Hay 2 paquetitos, uno verde y uno rojo, que viene al supermercado hace poquitos días. También está Oreo, que esa sí la probé en el catador de galletas, ¿cierto? La Oreo normal, la Oreo azul. La encuentro rica, pero nunca tanto. Después tenemos la Obsesión, que son estas galletitas largas, y la Serranita. Ya la Serranita, que es galleta blanca, ¿cachai? Vamos a llamarle galleta blanca a estas que no son de chocolate. Entonces, entre esas 4, ¿quiénes para mi juicio pasarían? La Oreo, ¿ya? Y la Obsesión. Y la Navidad Costa. Oreo y Navidad Costa. Obsesión y Serranita para mí quedan fuera. Serranita es rica, pero como te digo, no me llevo muy bien con las galletas blancas. Lo que sí yo reclamo, que no consideraron para esta oportunidad la Carioca. Yo creo que la Carioca era un digno representante en este mundial de galletas. Bueno, quienes pasaron a las semifinales finalmente fueron las criollitas y la Obsesión. Y quien ganó el mundial, ya en la final, entre la morocha y la criollita, que esa estuvo bastante brígida. O sea, morocha y criollita, no sé, las 2 paquetes de galletas y me los como, pero con alevosía. Ganó la morocha. Ganó la morocha como la galleta favorita, campeona del mundo, la mejor galleta del mundo mundial. No sé qué opinan ustedes. Tercer lugar quedó la Donuts, ¿cierto? Con la Obsesión. Entonces ahí se ganó la medalla Macay, ¿cierto? Y se quedó con el bronce ahí Costa con sus productos. Si hay una cosa bacán que hablar respecto a las galletas, mira, me ha pasado que cuando voy a otros países no hay tanta variedad de galletas como las que tenemos en Chile. Tenemos una variedad muy brígida, ¿cachai? De sabores y tipos de galletas que es envidiable. Y por eso se hace interesante hacer este catador de galletas. A mí me encantan las galletas, cabrón, me encantan mucho. Y poder hablar de galletas es una cosa maravillosa. Así que felicitaciones a la morocha por ser parte de este mundial. Bien ahí a Mansi, ¿cierto? Por haber hecho este mundial que fue bastante divertido. Y bueno, también reitero el saludo a las chicas del cuarto que me abastecieron de muchas galletas. Y voy a dar como algunos nombres de galletitas que me llegaron, para que usted sepa, para que vea que con el chico al aire también consideramos a los programas hermanos como el catador de galletas. De hecho, la primera que aparece es Costa Navidad, y ahí voy a comprometer el capítulo de Costa Navidad para principios de diciembre. Tenemos también Bimbo, una frac de naranja, tenemos Muy Bon, habían por aquí también unas Chuy, galletas Chuy, una Tuareg, galletas Trencito, ¿cachai? Han salido de hecho últimamente muchas galletas de las marcas. Bueno, habíamos hablado de las concentraciones de la empresa en el bloque de la Teletón. Acá pasa lo mismo, ¿cachai? Tenemos la marca Costa, que ha absorbido caleta de otras marcas, de Carosi, que se hizo con Costa, Ambrosoli, Bresler, y que ha redundado en que los productos como que empiezan, puta, hay galletas hasta de los Sani, po, weón.
Entonces, por eso se hace bastante interesante probar los saborcitos que estos bocaditos nos entregan. Así que, bueno, habiendo dicho esto y reivindicando a los mañosos y a los comedores de galletas y los comedores de snacks, esta ha sido probablemente el bloque más insano que tiene, pero que la verdad es que la parte culposa de uno, la parte viciosa de uno, para mí por lo menos muchas veces tiene forma de galleta. A veces forma de bebida también, pero cualquiera que no sea la Coca-Cola Oreo, puta que wea más mala. Así que bueno, chiquillos, estos han sido los bloques, nos vamos a las palabras al cierre, en este Con el Chico al Aire número 36. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Bien, se termina este capítulo de Con el Chico al Aire, este 8 de noviembre. Han pasado algunas cositas, ¿cierto?, en la contingencia nacional, como por ejemplo, ¿cacharon que a la Katy Barriga le embarcaron los bienes, weón, de la platita que ganaba en el OnlyFans? On Fire se llama la plataforma en la que está. Bueno, no le salió gratis la gracia, pues, ¿cachai? Ahí nuestra municipalidad de Maipú haciendo la pega, tratando de recuperar las lucas, ¿cachai?, que se gastaron mal en el periodo alcaldicio de Katy Barriga. Así que con madre, pero alcanzó a retirarse, eso sí, unos 10 palos, ¿ah? No es poca plata, se aseguró con 10 palos y le quedaron otros 20 palos adentro. Ahora no sé qué tipo de palo, pero bueno, hay platita ahí de por medio y bueno, ¿cómo se llama? El escrito judicial apela a que hay que cautelar el hecho de que esa plata esté en caso de que ella tenga que pagar, porque no solamente está la parte penal, sino que también la parte civil, y la parte civil implica el pago de multas y también indemnizaciones o reposiciones de dinero si es que la justicia lo determina. Lo más probable es que pase. Estamos hablando de más de 31 mil millones de pesos, viejo. ¿De dónde sacáis esa plata para pagar? Para tapar ese hoyo que está ahí. También esta semana, bueno, tuvo la elección los Estados Unidos, ganó Donald Trump. Se refuerza esta idea de que la derecha está comenzando a hacer tendencia en muchas partes del mundo, los discursos nacionalistas, los discursos proteccionistas. El mundo va tendiendo a un cierre, ¿cierto? No tanto a la apertura, pero también los discursos extremos, ¿no? Entonces, bueno, Cabeza y Pichí lo hizo de nuevo, ¿no? Pero también, ¿cierto? Los demócratas tampoco tuvieron huevos para poder hacer una campaña más brígida. La verdad es que el mundo estaba a la cagada, weón, y cada día que pasa y pasan cosas que nos confirman de que el fin del mundo está cerca, por lo menos así como lo conocemos, y que nada, pues, yo me entrego a las galletas nomás, weón, para esto. Otra cosa más, tenemos que se anunció hoy día una nueva alza en el precio del transporte público en Santiago, 10 pesos para poder, ¿cómo se llama?, completar por lo menos 30 pesos de aumento en la tarifa en este año. Ya ahí el famoso panel de expertos dijo, bueno, esta cuestión va a seguir ocurriendo. Yo le he dicho que la tarifa que estamos pagando es una tarifa tremendamente artificial, ¿cierto? El precio real del pasaje está como por lo menos unos 200 pesos bajo de lo que debería costar, ¿cierto? Si es que se hubiesen aplicado los debidos reajustes, ¿cierto?, al precio del pasaje de acuerdo a la fórmula que está en el sistema. Ya más, no estoy hablando de cuánto es justo o no es justo pagar, sino que estamos hablando de cuánto cuesta el sistema, ¿cachai? Entonces, bueno, hay que preparar 10 pesitos más por cada viaje en micro. La benzina, eso sí, ha estado bajando, por lo menos hoy día bajó, ayer bajó 21 pesos, entre otras cosas. Y como último facto, antes de cerrar la transmisión, bueno, se confirma que va a haber campeón del fútbol chileno este fin de semana. Se juega la última fecha del Campeonato Nacional del Fútbol Masculino de Chile, donde la Universidad de Chile con Colo-Colo de Chile van a definir al campeón de este año. Pese a que la Universidad de Chile por todos los medios posibles ha intentado bajar a Colo-Colo por secretaría y por un montón de cuestiones, síntoma de que últimamente en el fútbol chileno, no solamente en este caso, sino que en varios casos más, todas las cuestiones se resuelven en un escritorio, weón. No sé, yo creo que aquí los buenos se olvidaron de jugar a la pelota. Finalmente, bueno, hoy día la Chile había interpuesto una apelación al rechazo del recurso que pusieron contra Colo-Colo, y pretendían de que no se jugaran los partidos. Y le hicieron la tremenda tapa. Así que vamos a tener campeón del fútbol chileno, ya sean los azules o los albos, este día domingo, ¿cierto?
a las 16 horas. ¿El domingo? Sí, bien digo. El domingo 10 de noviembre a las 16 horas va a haber partidito ahí, tanto en el Nacional, ¿cierto?, de la Chile con Everton, y allá en Copiapó, Colo-Colo va a tener con Deportes Copiapó, que ya se fue a la B en esta incursión en el campeonato de fútbol chileno. Así que bueno, así estamos cerrando con el Chico al Aire con las invitaciones. En primer lugar, invitarlos a la Feria del Libro de Maipú, próxima semana. Tenemos el día viernes y el día sábado de la próxima semana, ¿cierto? Días 15 y 16 de noviembre. Vamos a estar en Plaza Maipú, como siempre, con los escritores maipucinos y Maipú en Letras, con todos nuestros títulos, ofreciéndolos y dándolos a conocer a nuestra comunidad y a nuestros vecinos. Así que vaya a la Plaza Maipú, conózcanos, sáquense una foto con nosotros, difundan nuestro trabajo y, por supuesto, compren nuestros libritos porque están muy bacanes. Esto va a ser entre las 11 y las 7 de la tarde, los 2 días, y está organizado por la red de bibliotecas de la Municipalidad de Maipú, que siempre nos está bañando con este tipo de actividades. También patrocina la Cámara Chilena de la Construcción y el Fondo de Cultura Económica. Así que vamos a estar en nuestro stand de escritores maipucinos pianos ahí. Y también invitarlos a las redes sociales de lauja.cl en TikTok y en Instagram. Y también en escritor.caludios en Instagram para enterarse exclusivamente de todas las cositas literarias que vienen. Porque además en diciembre viene Valparaíso, chiquillos. Así que ahí les vamos a contar cómo nos va en el puerto principal en diciembre. Por lo pronto nos encontramos en Maipú la próxima semana. Así que probablemente con el Chico al Aire de la próxima semana vaya en una fecha distinta, porque voy a estar concentrado en la parte de los libritos. Si alcanzo a grabar antes, ahí yo cacho que vamos el viernes, pero si no, ténganme paciencia, por favor, que estamos en cierre de semestre, tengo muchas graduaciones y muchas cosas que están pasando en estos momentos. Así que un abrazo grande, gracias por acompañar una semana más. Si te gusta este podcast, compártelo, coméntalo, todo feedback de verdad que me sirve. Un abrazo grande, que estén muy bien, hasta la próxima. Esto fue Con el Chico al Aire, el podcast, una presentación de elaguja.cl. Síguenos en la cuenta de Instagram elaguja.cl. Comparte y comenta con tus amigos.